por sus siglas traducidas al español, FBI significa Buró Federal de Investigaciones, una de las agencias gubernamentales que tiene el honor de ser temida por criminales no solo en su lugar de origen, Estados Unidos, sino en todo el mundo. Con su oficina central en Washington, la capital de ese país, el Buró Federal de Investigaciones o FBI es la policía de mayor nivel, un servicio de seguridad e inteligencia que actúa a nivel federal. A través de incontables libros, series y películas, la cultura popular le ha rendido honor durante todo el siglo XX y buena parte del XXI. Pero eso es ficción. Lo que veremos hoy, en cambio, es real. Conglomerados en este top están los casos más bizarros, terroríficos y misteriosos en la historia del buró. Casos que ni siquiera ellos, los mejores del mundo, pudieron solucionar. ¿Qué clase de mentes criminales y situaciones inenarrables nos esperan a continuación? Prepárate muy bien porque estos son los 7 casos que el FBI jamás pudo resolver. Número 7. Muy al contrario de lo que la policía y las series de televisión aseguran, sí, existió algo parecido a un robo a la mejor usanza de Grand Theft Auto en la vida real. Y salió bien. Fue perfecto. Y cuando digo perfecto, me refiero a perfecto en todos los sentidos. Sin heridos, sin muertos, sin consecuencias, pero sobre todo, brillantemente ejecutado. Tal fue el caso de Cooper, un incidente en el cual el secuestrador de un avión lleno de pasajeros logró obtener el dinero del rescate y salirse con la suya, sin jamás ser capturado. El caso inspiró muchos documentales y figura como una afrenta en el historial del FBI, ya que este departamento nunca pudo capturar ni dar siquiera con la identidad real de este señor de siglas misteriosas, quien se fugó con el dinero del botín, del cual seguramente disfrutó por el resto de sus días. El secuestrador se subió a un vuelo comercial y secuestró la aeronave. Obligó a los pilotos a torcer el rumbo hacia la ciudad de Seattle. Podemos leer lo siguiente en nada menos que la página oficial del FBI. Cuando el vuelo aterrizó en Seattle, el secuestrador intercambió a los 36 pasajeros del vuelo por dinero y un paracaídas. Cooper se quedó con varios miembros de la tripulación y el avión despegó nuevamente con la orden de poner rumbo a Ciudad de México. Sin embargo, en pleno vuelo y en algún lugar entre Seattle y la ciudad de Reno, el secuestrador hizo algo increíble en plena noche. Saltó de la parte trasera del avión con un paracaídas, llevando consigo el dinero del rescate. Los pilotos aterrizaron sanos y salvos. Los pasajeros también. Pero Cooper había desaparecido en la oscuridad y su destino final sigue siendo un misterio. El FBI se enteró del secuestro durante el vuelo e inmediatamente después abrió una extensa investigación que duró muchos años. Entrevistaron a cientos de personas, rastrearon obsesivamente pistas en todo el país y literalmente casi desarmaron el avión en busca de pruebas. Jamás encontraron nada. El tal Cooper se salió con la suya. El único ladrón en la historia en hacer algo así de espectacular y que encima saliera bien. Número 7.
Número 6. En la mañana del 15 de enero de 1947, una madre de Los Ángeles que llevaba a su hijo se encontró con una escena espantosa. El cuerpo de una joven mujer desnuda, cortado a la mitad por la cintura. El cadáver estaba a pocos metros de la acera y posaba de tal manera que, según los informes, la madre pensó a primera vista que se trataba de un maniquí. A pesar de las extensas mutilaciones y cortes en su cuerpo, no había una gota de sangre, lo que indica que la joven había sido asesinada en otro lugar. La investigación subsiguiente fue dirigida por el Departamento de Policía de Los Ángeles. Se pidió ayuda al FBI, que rápidamente identificó el cuerpo. Resultó ser una aspirante a actriz de 22 años llamada Elizabeth Short, más tarde apodada la Dalia Negra por la prensa amarillista, dada su inclinación por la ropa negra transparente y por la película Blue Dahlia que se estrenaba en aquel entonces. Las huellas de Elizabeth Short aparecieron 2 veces en la enorme colección del FBI. En aquella época ya había más de 100 millones de huellas archivadas por ellos. Se enteraron así que primero, ella había solicitado un trabajo como empleada en la comisaría del ejército en enero de 1943. 7 meses después de eso, Short había sido arrestada por beber alcohol siendo menor de edad. La oficina también tenía su foto policial en los archivos. En apoyo a la policía de Los Ángeles, el FBI verificó los registros de posibles sospechosos y realizó entrevistas en todo el país. Basándose en las primeras sospechas de que el asesino podría haber tenido habilidades de disección, dado que el cuerpo estaba cortado tan limpiamente, se pidió a los agentes que vigilaran a un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California, quienes eran considerados sospechosos. La oficina buscó una coincidencia con las huellas dactilares encontradas en una carta anónima que pudo haber sido enviada a las autoridades por el asesino. Pero aunque ya contaban con 100 millones de registros, aquellas huellas específicamente no estaban en los archivos del FBI. ¿Quién mató a la Dalia Negra y por qué? El asesino nunca fue encontrado, lo cual es una locura, dadas las características monstruosas del crimen. El asesino no cometió ni un error, ni uno. Eso, aún para la época, es tan aterrador como el hecho mismo de que cercenó el cuerpo de Elizabeth Short en 2 pedazos. Claramente se trataba de alguien muy inteligente y además profesional. Número 6. Número 5. A mediados de septiembre del año 1920, se avistó a un hombre quien conducía un carruaje empujado por un viejo caballo en Wall Street, Nueva York. El tipo detuvo al animal y su pesada carga frente al edificio J.P. Morgan en el corazón de Wall Street. El conductor bajó y rápidamente desapareció entre la multitud. En cuestión de minutos, el carro, junto con el caballo, explotaron en una lluvia de fragmentos de metal, matando inmediatamente a más de 30 personas e hiriendo a unas 300. La carnicería fue espantosa y el número de muertos siguió aumentando a medida que avanzaba el día. ¿Quién fue el responsable? Al principio no era obvio que la explosión fuera un acto terrorista intencionado. Los equipos limpiaron los daños durante la noche, incluyendo evidencia física que hoy sería crucial para identificar al perpetrador. Abundaban las teorías de conspiración,
Pero los departamentos de policía y bomberos de Nueva York, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el FBI estaban trabajando. Cada uno de ellos perseguía con avidez las pistas. El buró entrevistó a cientos de personas que habían estado en la zona antes, durante y después del ataque, pero obtuvo poca información de valor. Los pocos recuerdos del conductor y del carruaje a caballo eran prácticamente inútiles. Basándose en otros ataques con bombas, el buró sospechó de seguidores del anarquista italiano Luigi Galleani, pero el caso no pudo ser ni remotamente probado. Durante los siguientes 3 años, las pistas se enfriaron. Se pensó que la culpa era de un grupo de anarquistas italianos, pero tal tesis era muy endeble. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer estallar una bomba en medio de Wall Street y no adjudicarse la autoría? Eso hubiera sido un mérito inmenso para cualquier grupo terrorista, algo que persiguen. Este atentado se convirtió en uno de los primeros y más bizarros casos de terrorismo y, aunque no el último que afectó a la ciudad de Nueva York, sí permanece como el más raro de toda la historia de ese país. Número 4. Lo que mora en este puesto llega por el altísimo perfil público de la víctima, quien fue nominada al Oscar en 3 ocasiones. Es raro que las muertes de personas famosas permanezcan impunes o sin resolver. Para añadirle más sal a la herida, la famosísima actriz Natalie Wood fue, durante su vida temprana, pareja de un agente especial del FBI llamado Donald Wilson. El crimen se produjo en el año 1981, cuando ella y su marido, Robert Walken, se encontraban en su yate en las afueras de la isla Catalina. El cuerpo de la actriz apareció flotando boca abajo en el agua a 1 kilómetro de distancia de la embarcación. El primer informe forense concluyó que, la noche de su desaparición, la estrella había estado bebiendo y, probablemente, se resbaló y cayó al agua al intentar subirse a una lancha atada al yate en el que viajaba. Sin embargo, el informe de la autopsia también reveló que Wood tenía moretones en el cuerpo y los brazos, así como una quemadura extraña en el pómulo izquierdo, lo cual complicaba mucho, según los forenses, la teoría del accidente entre comillas. En 2011, 30 años después, la policía de Los Ángeles anunció la reapertura del caso, ya que nuevos testigos habían asegurado que la noche en la que murió la actriz hubo una discusión en el yate. El capitán del barco, Dennis Davern, cambió su testimonio inicial y declaró que efectivamente había presenciado una pelea entre Wood y su esposo. Robert Wagner, su ya mencionado marido, quien en la actualidad tiene 91 años, admitió en su libro de memorias que esa noche discutió con su esposa, aunque negó tener nada que ver con su muerte. El FBI no pudo llegar a ninguna conclusión. Natalie Wood fue una de las personas más famosas del mundo en vida. Esto se convierte así en el único caso en la historia de estas características que jamás fue resuelto. Uno de los manchones más grandes en la historia del buró, el casi seguro homicidio de Natalie Wood, nominada al Oscar 3 veces, quedó impune. Número 4. Número 3. La razón por la que este caso no ocupa un escaño superior al que ya tiene es simple. El FBI no investigó directamente esto, aunque sí colaboró y apoyó muy de cerca
al investigador estrella del mismo, uno de los agentes especiales más famosos de todos los tiempos, Eliot Ness. Por eso podríamos decir que la culpa de no resolver uno de los casos de asesinatos en serie más brutales de la historia no recae exclusivamente en el FBI. El asesino de los torsos de Cleveland es considerado por muchos uno de los primeros asesinos en serie estadounidenses y tiene el récord no solo de haber quedado impune, sino de haber escapado a Eliot Ness y al FBI. Hablamos de un degenerado inenarrable que mató a por lo menos 13 personas cuyos cuerpos desmembró, dejando frecuentemente solo los torsos, o sea, los cuerpos, sin piernas, brazos, ni cabeza. Algunos dicen que sus víctimas pudieron haber sido tantas como 40, si se consideran algunos casos sin resolver en años posteriores. Las masacres de este hombre fueron cometidas entre los años 1935 y 1938. Y de ser verdad que el monstruoso asesino de los torsos siguió su carrera homicida, entonces pudo haber actuado hasta tanto como el año 1950, sin ser rastreado. Se sospecha que las víctimas eran vagabundos o prostitutas. Y digo, se sospecha porque sus identidades nunca fueron determinadas por razones obvias. Todas las víctimas, hombres y mujeres, parecían pertenecer a las clases sociales bajas y eran así presas fáciles en tiempos de la Gran Depresión. El asesino siempre decapitaba a las víctimas. En algunas ocasiones mutilaba los cuerpos y partía los torsos en dos partes. Solo lograron identificar exitosamente a 3 víctimas. Algunos de los hombres asesinados habían sido enmasculados, es decir, se les extirparon los genitales. El asesino de torsos de Cleveland tiene el oscuro honor de ser un asesino serial que ni la policía ni el FBI pudieron capturar jamás. Número 3. Número 2. De todos los casos no resueltos investigados por el FBI, este quizá es el más famoso. Y es el que muchos expertos del tema, ahí entre la audiencia, o sea, entre ustedes, seguramente estaban esperando. El asesino del Zodíaco fue uno de los poquísimos asesinos en serie de la historia que logró permanecer impune para siempre. Hablamos de un hombre que acechó el norte del estado de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta confesó el asesinato de 37 víctimas. El FBI solo pudo identificar a 7. Solo 2 supervivientes a los ataques del Zodíaco pudieron dar ciertos testimonios. Se estimó que el tipo tendría entre 40 y 50 años de edad, que era blanco, corpulento, de cabello probablemente castaño, y que tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados, amén de ser el poseedor de una gran inteligencia. 4 hombres y 3 mujeres, de edades entre los 16 y 29 años, fueron las víctimas identificadas por el FBI. El asesino del Zodíaco desató la cacería humana más grande en la historia de los Estados Unidos. Hubo sospechosos, pero jamás nada certero. Número 2. Número 1.
Quizá hayas pensado que muchos de los casos tratados en este top quedaron impunes por el año en que fueron cometidos. La negra anécdota que ocupa el primer lugar, sucedió hace tan poco como el 2001, en plena era de pruebas por ADN y avances tecnológicos. Dicho por el mismísimo FBI, este fue el caso más investigado en la historia del buró. Fue también el ataque bacteriológico más grande en la historia. Batió todos los récords y aún así quedó sin resolver. Poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, comenzaron a aparecer cartas con anthrax en el correo de Estados Unidos. 5 personas murieron y 17 enfermaron gravemente. La investigación subsiguiente realizada por el FBI ha sido una de las más grandes y complejas en la historia de la aplicación de la ley. En agosto de 2008, funcionarios del Departamento de Justicia anunciaron un gran avance en el caso y publicaron documentos e información que mostraban que estaban a punto de presentarse cargos contra el doctor Bruce Evans, quien se quitó la vida antes de que pudieran aprenderle. 2 años más tarde, el 19 de febrero de 2010, el Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos concluyeron formalmente la investigación sobre los ataques con anthrax de 2001. El grupo de investigaciones, conformado por aproximadamente 30 investigadores de élite de tiempo completo del FBI, del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, amén de otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, gastaron cientos de miles de horas de trabajo en este caso. Sus esfuerzos implicaron más de 100.000 entrevistas a testigos en diferentes continentes, la ejecución de 80 registros y la recuperación de más de 6.000 elementos de posibles pruebas. Si bien llegó a existir un sospechoso quien esto, en lugar de ser indicio de su culpabilidad, sugiere que fue más bien debido a la enorme presión y acoso que la prensa ejercía sobre él. No solo eso, después de muerto, no encontraron indicio alguno de la culpabilidad de este doctor. Quien sea que haya estado detrás de estos ataques, no solo burló al FBI en pleno siglo XXI, sino a lo más fino, avanzado y profesional de las fuerzas del orden e inteligencia del planeta. El terrorista nacional más grande de la historia de Estados Unidos hoy, 23 años después, sigue estando impune. Este señor, sea quien sea, superó con creces al temidísimo Unabomber. Y no escuchas mucho de él en la televisión, puesto que en Estados Unidos las historias que terminan mal no gustan. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y que comentaras algo. ¿Qué crímenes famosos sin resolver se cometieron en tu país? Quiero leerte. Envío un agradecimiento muy grande a KevMicro99, quien fue el que ha dado la idea que dio luz a este top. Te habla Dross y te deseo buenas noches.